Hay alguien que aparece en tus sueños una y otra vez. Tal vez llevas días sin hablar con esa persona. Tal vez hace meses que no sabes nada de ella. Incluso puede que hayas decidido dejarla atrás, hayas borrado sus fotos, hayas dejado de mirar sus redes y hayas convencido a tu mente de que ya no te importa. Y entonces llega la noche, cierras los ojos, te quedas dormido y, sin pedir permiso, vuelve a aparecer. A veces te habla, a veces simplemente está ahí, a veces te mira desde lejos. Otras veces estás caminando con esa persona como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo no hubiera pasado. Y lo extraño no es solamente que aparezca, lo extraño es cómo te sientes cuando despiertas, porque durante unos segundos, antes de recordar dónde estás, parece que todo fue real. Entonces miras el techo, tomas el teléfono y te haces una pregunta que quizás nunca has dicho en voz alta. ¿Por qué sigo soñando con esta persona si conscientemente ya había decidido olvidarla? ¿Y si ese sueño no está hablando realmente de esa persona? ¿Y si está hablando de una parte de ti que todavía no has escuchado? Quédate hasta el final, porque vamos a entrar en una de las ideas más profundas de Carl Jung sobre los sueños, el inconsciente y las partes de nosotros que intentan comunicarse cuando nuestra mente consciente finalmente se queda en silencio. Y hay algo importante que quiero aclarar desde el principio. Si sueñas con alguien, eso no significa automáticamente que esa persona esté pensando en ti, que te extrañe, que vaya a regresar o que exista algún vínculo sobrenatural entre ustedes. Los sueños no son una prueba de lo que otra persona está pensando, pero pueden revelar algo mucho más cercano. Pueden mostrarte lo que tú todavía estás procesando, y quizá por eso ese rostro sigue apareciendo. No porque esa persona tenga poder sobre ti, sino porque representa algo que tu mente todavía no ha terminado de comprender. Tal vez no estás obsesionado, tal vez no estás retrocediendo, tal vez simplemente hay una conversación dentro de ti que todavía no ha terminado. Carl Jung dedicó una parte importante de su trabajo a comprender precisamente ese mundo que aparece cuando dejamos de controlar nuestra mente. Para Jung, los sueños podían convertirse en una especie de lenguaje simbólico del inconsciente. Y aquí empieza lo verdaderamente interesante. Porque el inconsciente no siempre habla con frases, habla con imágenes, con lugares, con personas, con emociones, con situaciones que parecen absurdas cuando despiertas, pero que dejan una sensación imposible de ignorar. Por eso, antes de preguntarte ¿por qué sueño con esa persona?, quizá deberías hacerte una pregunta diferente. ¿Qué siento cuando esa persona aparece? Porque ahí puede estar la verdadera pista. Imagina que sueñas con alguien que amaste hace años. En el sueño no ocurre nada extraordinario. Simplemente están sentados juntos en un lugar conocido. Hablan, se ríen. Por unos minutos, vuelves a sentir una tranquilidad que no habías sentido en mucho tiempo. Te despiertas. Y entonces aparece la tristeza. Pero observa algo. Quizás no estás llorando porque extrañes exactamente a esa persona. Quizás extrañas cómo eras tú cuando estabas con ella. Extrañas la versión de ti que se sentía deseada, la versión que tenía esperanza, la versión que todavía creía que ciertas cosas eran posibles. Y esta diferencia cambia completamente la interpretación, porque algunas veces una persona aparece en nuestros sueños no porque queramos recuperarla, sino porque representa una parte de nosotros que asociamos con ella. Y esto te ha pasado, aunque quizá nunca lo hayas pensado de esta manera. Hay personas que desaparecen de nuestra vida, pero permanecen dentro de nuestra memoria emocional. No recordamos solamente su rostro. Recordamos quién éramos cuando estábamos cerca de ellas. Y cuando esa parte de nosotros vuelve a necesitar atención, puede aparecer el símbolo que nuestra mente asocia con ella. Por eso el primer significado posible de ese sueño no está en la persona.
está en la emoción. Pregúntate, ¿qué sentí cuando apareció? ¿Seguridad? ¿Deseo? ¿Abandono? ¿Culpa? ¿Rabia? ¿Paz? ¿Nostalgia? ¿Miedo? La emoción puede decirte mucho más que el rostro, porque quizá estás soñando con alguien que ya no quieres en tu vida, pero cada vez que aparece sientes paz. Eso podría decirte algo. Quizás no quieres a esa persona. Quizás quieres volver a sentir paz. Quizás sueñas con alguien que te hizo daño y cada vez que aparece sientes miedo. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué sueño con él o con ella? Es ¿qué parte de mí todavía se siente amenazada por aquello que ocurrió? Y aquí viene la parte incómoda. A veces creemos que hemos superado algo simplemente porque dejamos de hablar de ello, pero silencio no siempre significa integración. Puedes dejar de mencionar una historia y seguir cargándola. Puedes perdonar a alguien y todavía sentir una reacción cuando escuchas su nombre. Puedes decir, ya no me importa, y descubrir que tu cuerpo todavía recuerda lo que tu mente intenta olvidar. El inconsciente no funciona exactamente como una lista que marcas y archivas. Por eso, algo puede regresar en sueños, incluso cuando conscientemente creías haberlo cerrado. Y aquí aparece una de las ideas más importantes de Jung, la sombra. La sombra representa, de forma simplificada, aquellos aspectos de nosotros mismos que preferimos no reconocer o que hemos aprendido a mantener fuera de nuestra conciencia. Y no significa necesariamente algo oscuro o malvado. Puede ser también una necesidad, una vulnerabilidad, un deseo, una parte sensible, una rabia que nunca expresaste, una necesidad de ser amado, una necesidad de poner límites, incluso una versión de ti que abandonaste para poder encajar. Y a veces la persona que aparece en tu sueño funciona como una puerta hacia esa parte escondida. Piensa en alguien que siempre admiraste, una persona segura, libre, directa, valiente. Alguien que hacía cosas que tú nunca te atreviste a hacer. Si esa persona aparece repetidamente en tus sueños, quizá no tengas que preguntarte solamente ¿qué significa ella para ti? Podrías preguntarte, ¿qué representa en mí aquello que admiro de ella? Tal vez representa libertad. Tal vez representa confianza. Tal vez representa la capacidad de decir no. Tal vez representa la parte de ti que quiere dejar de pedir permiso para vivir. Y entonces, el sueño deja de ser una historia sobre otra persona. Se convierte en una conversación contigo mismo. Ahora imagina otro escenario. Sueñas con alguien con quien nunca tuviste una relación. No hubo una historia real. No hubo ruptura. No hubo grandes momentos juntos. Y aún así aparece. Aquí es donde muchas personas cometen un error. Empiezan a buscar señales. ¿Será que también piensa en mí? ¿Será que el universo está intentando decirme algo? ¿Será que estamos conectados? Pero antes de buscar una respuesta fuera de ti, mira hacia adentro. ¿Qué representa esa persona? Quizás tiene una cualidad que deseas. Quizás representa una etapa de tu vida. Quizás está asociada con una posibilidad que nunca exploraste. Quizás tu mente la está utilizando como símbolo de algo que todavía deseas experimentar. Y esta es una idea poderosa. El personaje del sueño no siempre es el mensaje. A veces es el mensajero. Tu mente necesita imágenes conocidas para expresar experiencias que todavía no sabes nombrar. Por eso, puedes soñar con una persona y estar procesando algo que aparentemente no tiene nada que ver con ella. Y ahora vamos más profundo. Hay otro tipo de sueño que puede ser especialmente intenso. El sueño en el que esa persona se va. Intentas alcanzarla, la llamas, corres detrás de ella, pero no puedes llegar. Despiertas con una sensación de pérdida. Si esto te ha pasado, detente un momento. ¿Qué estás intentando alcanzar realmente? ¿A esa persona?
o algo que sentiste que perdiste cuando se fue. Porque quizá esa persona se convirtió en el símbolo de una pérdida mucho más grande, la pérdida de una etapa, la pérdida de una identidad, la pérdida de una oportunidad, la pérdida de la seguridad, o incluso la pérdida de la versión de ti que existía antes de aquella experiencia. Y aquí aparece una contradicción que puede cambiar completamente la forma en que miras tus sueños. Tal vez creías que el sueño significa que todavía quieres volver, pero puede significar exactamente lo contrario. Puede ser tu mente intentando procesar aquello que todavía necesita integrar para poder avanzar. No todo regreso en un sueño significa deseo de regresar en la vida real. A veces significa que hay algo del pasado que todavía necesita ser comprendido. Y esto nos lleva a otra capa. Los sueños también pueden aparecer cuando estás atravesando una transición, cuando estás cambiando. Cuando una versión antigua de ti está desapareciendo y una nueva todavía no está completamente formada. En esos momentos, el inconsciente puede traer imágenes del pasado, personas, lugares, momentos, emociones. Como si estuviera comparando quién eras con quién estás empezando a ser. Quizás por eso empezaste a soñar con alguien justo después de comenzar una nueva relación, o después de mudarte, o después de cambiar de trabajo, o después de tomar una decisión importante, no necesariamente porque quieras volver atrás, sino porque avanzar puede activar recuerdos de quién eras antes, y entonces aparece esa persona como una especie de espejo, no para decirte regresa, sino para preguntarte, ¿qué has dejado atrás? Y aquí quiero que hagas una pequeña prueba. Piensa en la persona con la que sueñas. Ahora, elimina su rostro de la escena. Imagina que ya no tiene nombre. Ya no sabes quién es. Solo queda la emoción. ¿Qué queda? ¿Qué sientes? ¿Vacío? ¿Seguridad? ¿Deseo? ¿Rechazo? ¿Libertad? ¿Abandono? ¿Culpa? ¿Esperanza? Esa emoción puede ser mucho más importante que la identidad de la persona. Porque quizá llevas semanas preguntándote ¿qué significa soñar con ella? Cuando la pregunta verdadera era ¿por qué sigo sintiendo esto dentro de mí? Y aquí viene otra parte incómoda. A veces queremos descifrar nuestros sueños porque queremos una respuesta que nos dé permiso para hacer algo. Queremos que el sueño nos diga si debemos escribir, si debemos regresar, si debemos esperar, si debemos creer que esa persona volverá. Pero utilizar un sueño como una predicción puede mantenerte atrapado, porque el sueño habla de tu mundo interno, no puede garantizar las decisiones de otra persona. No puede decirte con certeza qué está pensando alguien al otro lado del mundo, no puede prometerte un regreso, pero sí puede darte una pregunta, y una buena pregunta puede cambiar más tu vida que una falsa certeza. Quizás el sueño no te está diciendo esa persona volverá. Quizás te está diciendo, hay algo en ti que todavía necesita tu atención. Y esa diferencia es enorme. Ahora piensa en algo que ocurre con frecuencia. Durante el día estás ocupado. Trabajas, hablas, respondes mensajes, resuelves problemas, te ocupas de otras personas. No tienes tiempo para sentir. Pero cuando llega la noche, todo se apaga. Y entonces el inconsciente tiene espacio. Lo que no escuchaste durante el día puede aparecer mientras duermes. Por eso algunos sueños llegan precisamente cuando pensabas que estabas bien. No porque estés retrocediendo, sino porque por fin existe suficiente silencio para que algo aparezca. Y tal vez eso explica por qué esa persona volvió a tus sueños justo cuando creías haberla superado. No necesariamente estás peor. Quizás ahora estás lo suficientemente lejos para mirar aquello sin estar completamente atrapado dentro de la experiencia. Hay otra posibilidad todavía más profunda. Quizás no sueñas con esa persona. Quizás sueñas con una parte de ti que quedó asociada a esa persona.
La persona que eras cuando amabas sin miedo. La persona que eras antes de ser traicionado. La persona que confiaba. La persona que tenía ambiciones. La persona que se sentía viva. La persona que dejó de existir después de una determinada experiencia. Y si eso es así, entonces el objetivo no es recuperar a esa persona del pasado. Es recuperar la parte de ti que creías perdida. Este es uno de los cambios más importantes que puedes hacer. Dejar de preguntar, ¿por qué aparece esta persona? Y comenzar a preguntar, ¿qué parte de mí aparece cuando esta persona aparece? Porque ahí puede estar la verdadera respuesta. Ahora volvamos a la escena inicial. Estás dormido. Todo está tranquilo. Y de repente aparece ese rostro. Por unos segundos vuelves a sentir lo que creías que ya habías dejado atrás. Despiertas. Miras al techo. Y tu mente empieza a construir historias. Quizás también me extraña. Quizás significa algo. Quizás debería escribirle. Pero antes de hacer cualquier cosa, respira. No necesitas convertir el sueño en una señal externa. Puedes convertirlo en una conversación interna. Pregúntate, ¿qué estaba sintiendo en el sueño? ¿Qué estaba intentando hacer? ¿Qué necesitaba? ¿Qué no podía conseguir? ¿Qué cambió cuando esa persona apareció? ¿Qué cambió cuando desapareció? Y sobre todo, ¿qué parte de mí necesita ser escuchada ahora? Porque esa puede ser la verdadera revelación. Quizás llevabas meses intentando olvidar a alguien cuando en realidad necesitabas recordar quién eras tú antes de perderte en esa historia. Quizás pensabas que necesitabas una respuesta de esa persona cuando lo que necesitabas era darte una respuesta a ti mismo. Quizás esperabas que alguien regresara cuando la parte de ti que realmente necesitaba regresar era aquella que habías abandonado. Y entonces el sueño cambia de significado. Ya no es una cadena que te ata al pasado. Puede convertirse en una puerta. Una puerta hacia algo que todavía no habías comprendido. Y esto no significa que debas interpretar cada sueño como una revelación profunda. A veces soñamos simplemente porque nuestro cerebro está procesando recuerdos, emociones y experiencias cotidianas. No todos los sueños tienen un mensaje oculto, pero cuando un sueño se repite, cuando una persona aparece una y otra vez, cuando despiertas con una emoción intensa, cuando la escena parece tocar algo que durante el día no puedes explicar, entonces puede valer la pena detenerte, no para adivinar qué está pensando esa persona, sino para descubrir qué está intentando procesar tu propia mente. Y aquí está la transformación. El día en que dejas de usar tus sueños para buscar respuestas sobre los demás y empiezas a utilizarlos para hacerte mejores preguntas sobre ti mismo, recuperas algo importante, tu poder. Ya no necesitas saber si esa persona te extraña. Necesitas saber qué estás sintiendo tú. Ya no necesitas una señal que te diga si debes regresar. Necesitas saber qué aprendiste de aquella historia. Ya no necesitas que alguien vuelva para sentir que tu historia puede continuar. Porque tu historia nunca dejó de continuar. Y quizás esa persona sigue apareciendo en tus sueños precisamente porque todavía representa algo que estás aprendiendo a integrar. No porque esté destinada a volver. No porque necesariamente esté pensando en ti, sino porque una parte de tu propia historia todavía está pidiendo ser vista. Así que, esta noche, si vuelves a soñar con esa persona, no tengas miedo. No corras inmediatamente hacia el teléfono. No busques una señal. No intentes convertir el sueño en una predicción. Quédate unos segundos con la sensación. Pregúntate qué sentiste. ¿Qué necesitabas? ¿Qué intentabas recuperar? Y después, hazte la pregunta más importante de todas. Si esta persona desapareciera completamente de mi memoria mañana, ¿qué parte de mí seguiría necesitando sanar?
Tal vez esa sea la pregunta que el sueño llevaba todo este tiempo intentando hacerte. Porque algunas personas aparecen en nuestra vida para quedarse. Otras aparecen para enseñarnos algo. Y algunas, incluso después de irse, permanecen durante un tiempo en nuestros sueños porque todavía estamos aprendiendo a vivir sin la versión de nosotros mismos que existía junto a ellas. Y cuando finalmente integramos esa parte, el sueño ya no necesita regresar, no porque hayamos olvidado a la persona, sino porque ya no necesitamos que aparezca para recordar quiénes somos. Así que quiero dejarte con una última pregunta. La próxima vez que esa persona aparezca en tus sueños, en lugar de preguntarte ¿por qué sigue apareciendo?, pregúntate ¿qué parte de mí está intentando regresar? Piénsalo. No respondas demasiado rápido, porque quizá el rostro que aparece en tus sueños no sea la persona que tu inconsciente quiere devolverte. Quizá sea el espejo que necesita mostrarte la persona en la que tú estás empezando a convertirte. Y si este video describió algo que has vivido, escribe en los comentarios una sola palabra: sueño. No tienes que contar toda tu historia. Solo escribe esa palabra, porque quizás, al hacerlo, descubras que no eres el único que se despierta por la mañana preguntándose por qué alguien que ya no está en su vida todavía aparece cuando cierra los ojos.